Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600 9100 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Hablemos de lo que está ocurriendo al interior de nuestro país a propósito de la posible llegada de más migrantes venezolanos, el fortalecimiento de la infraestructura de frontera, mayor tecnología y la ampliación del plan piloto de control biométrico son parte de las medidas que adelantó el gobierno para reforzar el control fronterizo. En La Moneda reconocieron estar preocupados ante un eventual incremento del flujo migratorio en la región ante la crisis política y social en Venezuela que se ha gatillado aún más luego de las elecciones del domingo. Hoy los equipos del Ministerio del Interior se desplegarán en el norte del país para reunirse con autoridades locales y anunciar nuevas medidas para combatir la posible alza de ingresos clandestinos. Raimundo Jara, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Raimundo. Muy buenos días. En alerta se mantienen las autoridades ante un posible éxodo masivo de venezolanos a los diferentes países de América Latina. Y uno de los destinos que tendría un número no menor de migrantes sería nuestro país, territorio nacional, el chileno. Según las cifras que maneja el gobierno, en base a lo constatado por organismos internacionales, serían de 2 a 4 millones de personas la cantidad de venezolanos que saldrían de país caribeño a raíz de la crisis política y social que se vive en ese país tras el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del domingo pasado, según los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral. Es en este contexto que la ministra del Interior, Carolina Toá, reconoció que este es un tema que inquieta al Ejecutivo, aunque recalcó que se están realizando todas las coordinaciones necesarias para poder monitorear la situación. La verdad es que la ola migratoria no se ha detenido en ningún minuto. Todo este tiempo, y no solo en Chile. Entonces, ciertamente hay una preocupación de que esto se pudiera intensificar y para eso ciertamente tenemos que prepararnos. Ya se ha estado teniendo en todos estos días bastantes contactos y primeras conversaciones. Este eventual escenario, además de la crisis diplomática entre Chile y Venezuela, que recordemos tienen las relaciones bilaterales quebradas de facto, son temas que preocupan a los equipos de La Moneda y motivaron una serie de reuniones de emergencia en el Palacio Presidencial. Estas reuniones, que partieron el martes, continuaron ayer en dependencias del Ministerio del Interior y asistieron la ministra de Defensa Maya Fernández y el subsecretario de la cartera Ricardo Montero. Además participó Gloria de la Fuente, subsecretaria de Relaciones Exteriores, quien repitió la convocatoria a la instancia que lideró la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Cuál fue el fin de este encuentro? Bueno, entre otras cosas, definir las medidas que va a tomar el Ejecutivo para asegurar un correcto resguardo de las fronteras en el norte de nuestro país, entre ellas el fortalecimiento de la infraestructura de la frontera, mayor tecnología y la ampliación del plan piloto de control biométrico. Además, no se descarta un mayor despliegue militar en la frontera norte para contener este posible aumento del ingreso por pasos no habilitados, esto es, ingresos clandestinos a suelo nacional. Otro de los temas que se tocó en la reunión fue sobre el retorno del cuerpo diplomático chileno desde Venezuela. Recordemos que Venezuela decidió expulsar al cuerpo diplomático chileno a modo de sanción por sus cuestionamientos a los resultados de las elecciones del domingo, y se confirmó que los altos cargos de la embajada, liderados por el embajador Jaime Gazmuri, volverán al país a partir de este viernes. ¿En qué pie queda la colaboración entre Chile y Venezuela? Y esto a propósito, recordemos, de un instrumento polémico que generó ruido, ¿no? El convenio de colaboración policial firmado con Caracas. ¿Se acuerda de ese instrumento, no? Ese que firmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que viajó a Venezuela, que se sacó fotos, ¿no?, que celebraron esa firma. Bueno, fue el propio Monsalve quien ahora afirmó que la cooperación en materia de convenios de seguridad, naturalmente, que ya no existe entre ambos países. La cooperación diplomática evidentemente ya no existe. La cooperación diplomática, se retiraron los cuerpos diplomáticos de ambos países, por tanto cooperación a ese nivel no va a haber. Las policías tienen mecanismos de control, yo espero que los mecanismos de cooperación que tienen las policías en América Latina puedan seguir funcionando. Otro punto del debate de toda esta situación a partir de la crisis de Venezuela es qué rol va a tomar nuestro país a partir de los desplazados por esta crisis. Por ejemplo, el diputado frente amplista, Diego Ibáñez,
planteó que el presidente Gabriel Boric estaría abierto a recibir a la población venezolana que solicite refugio en nuestro país, mirada que no es del todo compartida al interior del propio oficialismo. Sobre estos planteamientos, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, descartó de plano que se generen incentivos para poder fomentar la migración desde Venezuela. Eso está explícitamente en la política migratoria que se ha promulgado en diciembre del 2023 y eso no va a cambiar. No se van a generar nuevos incentivos para nuevos flujos migratorios, ni se van a crear nuevas visas especiales para que vengan personas. Entendemos que tenemos una situación migratoria que ha sido muy compleja en los últimos años. Como decíamos, uno de los lugares críticos por el impacto de los flujos migratorios es naturalmente el norte de nuestro país. Y al respecto, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, expresó su preocupación y llamó al gobierno a fortalecer el control fronterizo en la frontera. Pero acá el llamado especialmente al gobierno a nivel nacional es fortalecer las fronteras. Perú ya tomó un plan y medidas para fortalecer las fronteras del norte, en este caso la frontera chileno-peruana. Tiene que fortalecerse, tiene que tomarse más medidas y también tiene que existir una coordinación mucho más exhaustiva, mucho más fina con el resto de los otros países de la región, especialmente aquellos que componen este corredor. Una visión que fue compartida por el gobernador regional de Arica, Jorge Díaz, quien señaló que no se puede seguir improvisando en materia migratoria y de resguardo de fronteras. La ola migratoria anterior nos provocó una serie de dificultades, enormes dificultades para el país, graves delitos que se cometieron por migrantes que ingresaron por pasos irregulares al país y un crimen organizado que llegó para instalarse. De la experiencia uno debe aprender. No podemos seguir improvisando y es hora de empezar a tomar decisiones permanentes para el control de las fronteras, sobre todo en el norte del país, que en todo este tiempo ha tenido un enorme sufrimiento y una enorme sensación de inseguridad. En tanto, en el mundo político también plantearon otras visiones. Por ejemplo, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, señaló que es necesario la instalación de un corredor humanitario para quienes decidan volver a Venezuela. En tanto, su par de RN, Andrés Longton, instó a tipificar como delito el ingreso clandestino al país. Tratar de generar un corredor humanitario a aquellas personas que tendrán que volverse por tierra. También hay que tratar de hacerlo cuando se vuelve por mar y efectivamente a través de vuelos comerciales. Por lo tanto, si no tenemos sanciones claras, si no tipificamos esto como delito, claramente este éxodo masivo se va a profundizar en nuestro país, principalmente ante la debilidad que tenemos en nuestras fronteras, cada vez más evidente. Para hoy se espera un importante despliegue de autoridades de gobierno en el norte del país. Ayer por la noche, tras participar de la reunión en La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, emprendió rumbo hacia Tarapacá. Se espera que a eso de las 9 de la mañana lidere la sesión del Consejo de Seguridad Fronteriza en el Centro de Operaciones del Ejército en Colchane. El viaje no va a terminar ahí porque posteriormente, el día viernes, el subsecretario llegará hasta Arica y Chacayuta, en plena línea de la Concordia de la frontera con Perú. Lo anterior, con el fin de seguir evaluando el estado de la situación fronteriza y anunciar nuevas medidas de control en esta materia, que cuáles serán en concreto, hasta ahora no sabemos las medidas. A ver, mira, algunas cosas. Lo primero, Lorena Fríes, militante del Frente Amplio, diputada, ella propone recibir venezolanos. Cordón humanitario, ¿qué significa? Que lleguen rápidamente personas que quieran salir de Venezuela a Chile. Por lo tanto, algunos sectores del oficialismo en una posición disidente al control de frontera, porque eso es contrario a un control de frontera. Lo segundo, nosotros vivimos una situación migratoria y de descontrol migratorio hace mucho tiempo. Se dice que se van a tomar nuevas medidas. Yo soy de los que creía que se habían tomado ya todas las medidas. ¿Por qué no se han tomado todas las medidas hasta ahora? Es raro, por decirlo de alguna manera. Dicho eso, ¿cuáles son las nuevas medidas? ¿Se dijo algo? ¿Se dio alguna luz de las nuevas medidas? En concreto, nada hasta ahora. Ayer el subsecretario Monsalve decía que iba a viajar. Como medida, dijo, mi viaje es una medida muy concreta, es algo muy concreto. A ver, pero fortalecimiento de la infraestructura, ¿qué significa eso? Infraestructura, ni más ni menos, ahora, rápido. No sé, mayor tecnología. ¿Drones? ¿Compraron los drones? ¿Están? Yo pensé que ya estaban, pero ya. Y la ampliación del plan piloto del control biométrico. A ver, nuestro principal problema son los 800 kilómetros con Bolivia, en la frontera con Bolivia, que no son 800 kilómetros por donde pasan las personas, sino que hay pasos clandestinos, no se puede pasar por toda la frontera, hay montañas, hay lugares inaccesibles, etc.
Algunos dicen que son 100, otros dicen que son 80, pero ya, ahí están. Las autoridades debieran saber cuáles son los pasos, me imagino. Es Bolivia el problema. Y con Bolivia, a ver, el presidente Arce apoyó a Maduro, dato. Por lo tanto, que entren los venezolanos nomás y que pasen a Chile. Y hay además un interés geoestratégico de Bolivia de crear problemas a Chile. Y eso es así hace rato. ¿Se anunció alguna medida con respecto a Bolivia o no? Hasta ahora no hemos escuchado medidas. Porque el problema es con Bolivia. La frontera con Perú está bastante más resguardada. Es más corta y está más resguardada. Y hay relaciones diplomáticas, por ende se pueden tomar quizás medidas de manera más concreta. Y porque además hay un dato. Han llegado muchísimos venezolanos a través de la frontera con Bolivia. ¿Venezolanos han creado problemas al interior de Bolivia? ¿Se sabe de algo? ¿Hay una crisis, por ejemplo, en materia de delincuencia en Bolivia? No. Sí en Perú. Y por lo tanto los peruanos han adoptado medidas. En Perú tienen tren de Aragua, por ejemplo. Así es. Y a propósito de Bolivia y Perú, recordemos que con Bolivia hace un par de meses retomamos el control 24/7 de la frontera, ¿no? Para que la frontera funcionara durante todas las horas del día, en todos los días de la semana, y que en ese momento se generó polémica para recibir algo a cambio de Bolivia, como por ejemplo la repatriación de inmigrantes ilegales, lo cual no sucedió y hasta ahora no ha sucedido. O sea, con Bolivia en materia de cooperación migratoria hasta ahora ha sido más o menos compleja. Y así lo admitió en su momento el gobierno. Respecto a Perú, me gustaría destacar algo de que señaló el canciller peruano que se llama Javier González Olaechea, que dijo que hace 10 días han tomado medidas preventivas ante un eventual resultado adverso para la oposición venezolana en Caracas. Lo vimos. Y bueno, González Olaechea dijo, bueno, nosotros llevamos ya 10 días tomando esta medida. ¿En qué punto está ahora? Perú, bueno, también expulsaron al cuerpo diplomático, rompieron relaciones diplomáticas. Otro dato también respecto a esta cuestión migratoria, que es que ustedes lo señalaron antes, ¿no? No hay cifra exacta de cuántos venezolanos hay en Chile, porque se habla de 550.000. Gasmuri, cuando vino a Chile, el embajador chileno en Caracas, dijo que habían 800.000. Hay una cifra ahí enredada, pero lo cierto es que hay mucho y que va a aumentar. La cifra que se maneja son 300.000, otro 300.000, que sería la mitad más o menos, ustedes lo señalan, la mitad de los que hay ahora acá. Y hay otros efectos colaterales que, por cierto, daría para otra instancia, pero tiene que ver con prisión preventiva, ¿no? La gente que está condenada, los trámites de visa y documentación de venezolanos para poder identificarlos también se complica, porque recordemos que las relaciones diplomáticas quedaron prácticamente quebradas. Entonces son una serie de efectos colaterales muy grandes que parten por el ingreso clandestino y terminan en delincuencia en nuestro país, porque acordémonos también que Venezuela exporta el crimen organizado, sí, y uno de los países en que ha impactado mucho es Chile. Llama la atención, Raimundo, quiero hacer alusión al famoso convenio suscrito por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, un convenio que no sirvió de nada. No sirvió para agilizar expulsiones, se realizaron un par de vuelos de expulsiones a inicio de año también, que de hecho eran uno de los puntos por los cuales se hacía alusión a que este convenio era necesario. Para el tema de Ronald Ojeda, para el vil asesinato de Ronald Ojeda, ¿sirvió de algo ese convenio? Al parecer no. Y yo creo que el error estuvo desde un inicio en pedirle estándares democráticos a un régimen que no es democrático. Se viajó para allá a buscar ayuda, a buscar apoyo, y no sirvió absolutamente de nada. O sea, dimes y diretes entre Tarek William Saab con Ángel Valencia, con el presidente Gabriel Boric, con Manuel Monsalve, Carolina Toá, Diosdado Cabello tratando de merluzo y flojo al presidente. O sea, con toda la tensión existente, con insultos de lado y lado, Chile fue igual a buscar un convenio para poder avanzar en temas de expulsión migratoria, entre otros. Puede ser valorable por intentar persistir, ser perseverante, quizá. Pero claro, el subsecretario ayer no lo responde al principio. Los periodistas tienen que preguntarle 3 y 4 veces qué pasa con ese convenio, porque no quiere asumir la derrota, porque fue una derrota este convenio. No sé cuál es el análisis diplomático que se puede llegar a hacer de un convenio que, a mi parecer, no logró absolutamente nada. Una respuesta. Es un tema incómodo, del minuto 1 fue incómodo y hasta ahora sigue siendo incómodo. Naturalmente que en la práctica eso queda en pie, en letra muerta, ¿no? El convenio. Que también recordemos que
subsecretario González lo defendió en el Congreso, en todas partes. Cuando el embajador Jaime Gazmuri vino a consultas, ¿se acuerdan cuando vino a consultas casi 2 semanas a propósito de que Iván Gil, el canciller venezolano, negara el tren de Aragua? Después la Fiscalía chilena adujera la tesis del móvil político del caso Ronald Ojeda, y también la muerte de un teniente de carabineros a manos venezolanos generó toda esta crisis diplomática y llamado consultas a Gazmuri. Cuando volvió Gazmuri, regresó a Caracas a retomar sus labores. Recordemos que también se celebró este consenso de Brasilia en Cancillería, en materia de seguridad, vinieron autoridades venezolanas, estábamos todos en buen ambiente, que vamos a... nos prometieron los vuelos de repatriación, que el convenio de colaboración policial, y así. Entonces, bueno, ¿cómo están las cosas, Eero? Volvimos a foja cero, ¿no? Yo creo que se retrocedió. No. Es que se avanzó, no sé, esa es la pregunta. Yo diría lo siguiente: lo primero, hemos retrocedido, obviamente. No hay personal diplomático en una y otra embajada. Hemos retrocedido. 2. ¿Pretendió avanzar este gobierno? Sí, nombrando un embajador, Jaime Gazmuri, un hombre de izquierda. ¿Fracasó Gazmuri? Ahora, posiblemente no sea responsabilidad de él, porque si la contraparte no quiere nada. 3. En virtud del convenio firmado por Manuel Monsalve en Caracas, información para acá no llegó. Información útil. Yo me hago una pregunta. ¿Información para allá llegó? ¿Chile cumplió su parte? O sea, quedamos como unos... iba a decir una palabra fuerte, pero tontos, ingenuos, inocentes, estúpidos. Quedamos como eso, ¿no? O sea, nosotros cumplimos, le mandamos la información que ellos querían y ellos no mandaron nada. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin contraparte venezolana? O sea, un convenio fantasma. Todo esto es de una torpeza gigantesca en el manejo de las relaciones internacionales. La pregunta o de una inocencia, también, por lo menos, de niño chico, ¿no? ¿Cómo? La pregunta es si era predecible toda esta situación, ¿no? Porque... Pero evidente. Ahora, el tema hoy día es, yo diría, el tema Bolivia. Y con Bolivia tenemos pésimas relaciones. Pregunta, dentro de las medidas de resguardo, ¿cuáles están en nuestra mano? Porque no todo está en nuestras manos. Drones. La Fuerza Aérea va a desplegar sus drones, que ojalá que no se le caigan o no se le cayó en el sur. 2, ¿van a trasladar unidades militares a la frontera o no? ¿Hay soldados? ¿El regimiento de Osorno, el regimiento de Punta Arenas, el regimiento de Concepción, los van a trasladar a la frontera o no? Porque en esas ciudades no tienen nada que hacer hoy. No tenemos ¿Va a haber una actitud en serio o no? No hay reglas del uso de la fuerza tampoco, que es importante de poner sobre la mesa. Pero cuando alguien entra de fuera del país, el asunto está claro, ¿no? ¿Se puede o no? Bueno, Bolivia tiene drones también, ¿ah? Bolivia tiene drones para las fronteras. Sí. Así es, Bolivia tiene drones iraníes. Y bueno, son una serie de medidas. Hoy día es un día clave, ¿no? Hoy día va a ser un día de medidas concretas. Si es que el subsecretario González está en el Colchane, debería publicarla. Yo quiero agregar algo más. En estos momentos hay buques rusos descargando petróleo para Bolivia. Ayer habló el presidente Boric con su par Lucho Arce. Yo me hago una pregunta. Hay un embargo internacional en contra de Rusia. Se adujo motivos climáticos. Nos habló el tema de... Ya. El presidente Arce llamó al presidente Boric por este asunto del petróleo. Y subió un tuit. ¿El presidente Boric le exigió algo, no, en materia fronteriza? Pero si estas son las relaciones entre países, o nosotros seguimos siendo inocentes, livianos, estúpidos si usted quiere. Yo creo que la Cancillería, en el mando de Van Claveren o al mando del presidente, que siempre dice esto está a cargo mío y por lo tanto él es el responsable, yo creo que el manejo es deplorable en algunos casos, ¿eh? Falta de conocimiento, pero también de historia de cómo se manejan las relaciones internacionales. Esperemos a ver qué es lo que pasa, a ver si se despliega y hay anuncios más concretos. En serio, no cualquier cosa. Estaremos atentos. Pues. Y Perú hace 10 días que ya tomó las medidas, nosotros estamos atrasados. Gracias. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.